conversar con el ministro de CAMS sobre un tema que en un momento determinado generó como mucha laraca, mucha confusión, mucha controversia, se apaciguó un poco, pero está volviendo otra vez, quizás por desinformación. Desconocemos el porqué. Yo agradezco, habíamos recibido esta solicitud de visita del ministro de CAMS, pero yo estaba fuera y entendía que teníamos que esperar hasta que se produjera el momento para tener esta conversación. Así que buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, Zoila. Efectivamente, nosotros quisimos conversar aquí en este espacio tan importante porque entendemos que parte de la función que tenemos que seguir desarrollando es la de llevar información, aclarar dudas, también recoger preocupaciones y construir las mejores soluciones posibles. Y agradecemos la oportunidad de estar en este importante espacio en donde podemos dialogar sobre todos estos temas. Y yo siempre he señalado que probablemente el elemento que más preocupación puede traer a cualquier persona en cualquier parte del mundo es la indefinición y el desconocimiento. Entonces, con el conocimiento se producen definiciones, claro, y eso trae, pues, o debe traer tranquilidad. Y con ella, entonces, ir construyendo cualquier mejora, porque efectivamente toda acción humana siempre es mejorable. Y para eso estamos aquí a las órdenes y dispuestos a conversar sobre todos esos temas. Comencemos por, se había hablado de que esta disposición no podía estar por encima de una ley. Hay una ley que norma el trabajo doméstico. ¿Podemos llamarlo trabajo doméstico? ¿Y qué cabe en la calificación de trabajo doméstico? Cómo no, comenzando por el principio, exactamente. Sí, se puede llamar, y el nombre es trabajo doméstico, que como cualquier otro trabajo, es un trabajo que dignifica y que en muchas sociedades, como lo es en la República Dominicana, tiene un valor adicional, que es un trabajo que permite que otros trabajen o facilita que otros también trabajen en otros tipos de trabajo que también agregan valor a la sociedad. Entonces tiene un componente también interesantísimo. Existe en la República Dominicana, desde la modificación del Código de Trabajo del año de 1992, que es el código que actualmente tenemos, una parte que habla sobre trabajo doméstico, con una serie de establecimientos y regulaciones puntuales, específicas respecto del trabajo doméstico. Estas inclusiones que se hicieron ya hace 30 años fueron unas mejoras a unas que habían en el Código de Trujillo, que obviamente eran otras condiciones, para no entrar en demasiados detalles técnicos. ¿Qué sucedió? Que 20 años después, más o menos, de la adopción del Código de Trabajo, en el 2011 realmente, la República Dominicana asumió el compromiso y se hizo signataria de un convenio internacional apadrinado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se conoce como el Convenio 189. Los convenios de OIT, los nombres son de números. 189, que fue el convenio sobre trabajo doméstico. Cuando el país asumió ese compromiso, no hizo ninguna salvedad, porque cuando los países asumen acuerdos internacionales, en casi todos, o en la gran mayoría, tiene la posibilidad del país de hacer reservas. Mira, el artículo tal no me convence, yo asumo el acuerdo, pero exceptuando tales disposiciones. Cuando el país asumió ese compromiso, no hizo ninguna salvedad, lo asumió totalmente. Algunos años después, en el 2015, la República Dominicana, a través del procedimiento que establece la Constitución para ello, el Congreso Nacional asumió la ratificación del Convenio 189. Íntegro. Correctamente, íntegro. En el 2015, los convenios de OIT, generalmente, luego de que se deposita la ratificación, tienen una vacatio legis, es decir, un periodo durante el cual las designaciones de los acuerdos no son ejecutables, de un año, de 12 meses. Y coincidió, y la fecha es curiosa, porque coincidió con la fecha del día de las elecciones del año 2016. Es decir, desde ese día en adelante,
El ordenamiento jurídico de la República Dominicana tiene ya no solamente el Código de Trabajo, sino también las disposiciones de este convenio. De esos acuerdos internacionales. Que por disposiciones de nuestra Constitución tiene rango constitucional. Y también tiene una aplicación de ley adjetiva, es decir, como si fuera cualquier ley, porque se trata de derechos fundamentales. O sea que no hay un vacío legal. Correctamente. No hay un vacío legal. Tiene, de hecho, desde el 2016 el país está obligado y estuvo en incumplimiento de la aplicación de estos mandatos legales. ¿Qué fue lo que hicimos, como señalabas al inicio? Bueno, vimos esta situación y comenzamos a hacer toda una revisión, no solamente legal, sino también social. Perdón por la interrupción, ministro. ¿Qué calificamos de trabajo doméstico? Gracias. El trabajo doméstico... Porque lo que quisiera es que nos despegáramos de la connotación peyorativa que pudiera tener el término doméstico. Correcto. Porque se asume que es un trato discriminatorio, es una doméstica. Entonces, vamos a definir qué cabe dentro de la categoría de trabajo doméstico, porque efectivamente es un trabajo doméstico, se hace en una casa. Por supuesto, no, y muchísimas gracias. Y qué bueno que quiera hacer hincapié en eso, Zoila, porque efectivamente eso es parte de la labor de información, de aclaración. Y como decía, es un trabajo como cualquier otro. Y precisamente ahora con más razón que se han reconocido una serie de derechos, pues es un trabajo como cualquier otro. ¿Qué es técnicamente trabajo doméstico? Según disposiciones de nuestro Código de Trabajo. Obviamente no lo voy a citar textualmente, pero es el trabajo que se realiza en las residencias, propio de las acciones de las casas, en donde es para beneficio de los ocupantes o propietarios de esa residencia y de sus familiares, que no perciben labores que significan lucro. Es decir, el empleador del trabajo doméstico no es una unidad económica productiva, no es una empresa, no es una organización que tiene como finalidad el lucro, la creación de riqueza económica adicional. Y en esa terminología o contexto se conoce como trabajo doméstico las personas que trabajan en las casas, en funciones de limpieza, en funciones de cocina, en funciones de brindadores de cuidado también, pero también si usted trabaja como jardinero, como conductor o chofer para una casa, también es trabajo doméstico. No es trabajo doméstico, por ejemplo, la persona que trabaja en limpieza en una oficina, cuyo empleador es una empresa y por lo tanto, como es el empleador una entidad que constituyese para la creación de riqueza, es una unidad económica productiva, eso no es trabajo doméstico. Eso es otro tipo de trabajo, aunque se parezca por la naturaleza de la función que se hace. Entonces, esas diferencias son importantes. Y hay muchas personas, y tú lo sabes, lo sabe todo el mundo, que han podido echar hacia adelante, que han podido estudiar y luego avanzar y luego tal vez incluso dedicarse a aquello que estudian, ya sea porque esa misma persona o su familia, su madre, trabajó y ejerció ese trabajo. Efectivamente, es decir, que no... Sí, de eso nosotros tenemos cualquier cantidad de historia. Exactamente. Entonces, eso hay que reconocer, como señalábamos, que es un trabajo que dignifica como cualquier otro trabajo que dignifica. Entonces, dicho eso, no hay que estigmatizarlo. ¿Tenemos un número? Sí. En República Dominicana, el sector de trabajo doméstico representa uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores. Estamos hablando de cerca de 245,000 personas que trabajan en trabajo doméstico en la República Dominicana, de las cuales más del 92% son mujeres. Esto significa que es el área laboral que después de comercio y servicios constituye la mayor cantidad de trabajadoras de la República Dominicana. Ese universo de personas, hasta que logramos la materialización de las resoluciones que consensuamos con la sociedad y los distintos actores sociales, se encontraban hasta cierta manera
excluidas de la sociedad. Porque una de las... ¿De qué aspecto de la sociedad? Bueno, una persona que no se le toma en cuenta para temas como, por ejemplo, de pensiones, una persona que no se le toma en cuenta, por ejemplo, sus derechos laborales en cuanto a la capacidad de tener vacaciones, una persona que se ve sin la protección de los riesgos laborales, de la cobertura para riesgos laborales, es una persona que, aunque haya sido una cultura histórica que ha ido evolucionando con el tiempo, la generalidad de esas personas, una gran cantidad de esas personas ha sentido que no se le toma en cuenta, que no son parte de la sociedad, que por lo tanto no pueden reclamar. Pero ¿y cómo yo puedo hacerle frente a esa reclamación si yo no soy una empresa? Exactamente. Ahí está una diferenciación fundamental. Yo no soy una empresa una diferencia fundamental. ¿Qué tengo yo que hacer para poder incluir a un trabajador en mi casa? Y además de eso, porque es un tema que usted lo sabe, que se ha discutido en cualquier cantidad de chat, que es un tema que se ha discutido en cualquier cantidad de grupos, porque genera una confusión, o sea, funciona igual, ¿cómo hacemos el cálculo del salario mínimo? Funciona igual si es 3 veces a la semana, si es 1 vez a la semana, es un poco por ahí. Sí, efectivamente el tema es bien complejo porque estamos hablando que logramos consensuar 3 aspectos en un solo paso o en una sola oportunidad. Estamos hablando que se consensuó y se produjo una normativa regulatoria basada en el 189, se produjo el establecimiento a través de una resolución del Comité Nacional de Salarios de salario mínimo, y la tercera, una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social para la cobertura en salud, la cobertura de seguridad social, pensiones, salud, riesgos laborales, subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común. Pero ciertamente son distintos. Técnicamente son muy cargadas las informaciones, y parte de la razón es tratar de llevar, de estar nosotros acá, es tratar de llevar informaciones lo más simplificadas posible. Lo primero, relación laboral. Comencemos por ahí. La relación laboral en el trabajo doméstico tiene distinciones de la relación laboral en trabajos que no son domésticos. Porque como hemos dicho, las viviendas, las casas de familia no son unidades económicas productivas. Exacto. Y por lo tanto, tanto el Código de Trabajo como el Convenio 189 no reconocen el derecho a auxilio de cesantía. ¿Por qué? ¿Qué es el auxilio de cesantía? El auxilio de cesantía, cuando se estableció bajo el criterio que actualmente existe en el 92, tiene 2 componentes. El componente de la relación laboral, que puede ser unilateralmente concluida, pero también tenía un componente que tenía que ver con temas pensionales. Ese segundo componente concluyó con la conformación de la Ley de Seguridad Social. Bien, pero como el empleador del trabajo doméstico no es una empresa, como no produce riquezas, digámoslo así, económicas directas, pues no hay una participación de dicha riqueza, que no es la función de la casa, de la residencia. Por eso tampoco tiene una obligación de participación en el 10% de las rentas de la empresa, porque no hay una empresa. No hay una empresa. Entonces hay unas distinciones. Por lo tanto, por ejemplo, cesantía, eso no aplica para trabajo doméstico. Que es una de las preocupaciones que inmediatamente surge, y comienzo por ahí. Además de eso, las relaciones son esencialmente las mismas que han estado sucediendo. Lo que pasa es que ahora hay mayor claridad con algunos detalles y en la regulación. El tema que muchos actores, sobre todo empleadores de trabajo doméstico, han señalado con alguna preocupación es el tema de la jornada. Bien. Perdone. Sí. Hay una situación, y es que cada quien habla de la fiesta dependiendo cómo le ven ella. A mí el tema de la jornada no me resulta preocupante. ¿Por qué? Porque respeto las jornadas, porque tengo vacaciones, porque tiene seguro médico, pero eso independientemente de que la ley me obligara. Correcto. Pero, ¿qué tan frecuente, qué tan contundente es el irrespeto a la jornada laboral? ¿Y cómo se puede
cómo se puede constatar, confirmar que efectivamente no hay un respeto a la jornada laboral. Claro. ¿Ustedes van a mandar inspectores a la casa? Nosotros no podemos penetrar a la residencia. Ok. El derecho a las viviendas es un derecho fundamental y nadie puede entrar a la vivienda de otra persona que no haya tenido el consentimiento previo. Eso es importantísimo dejarlo bien claro para que no haya esa duda. Efectivamente, como señalabas, hay diferentes actores y hay diferentes formas, pero en términos generales, algunos actores han señalado algunas preocupaciones con la jornada. Y ahí ese elemento me lleva a combinarlo con el hecho del tema del salario, que es la segunda de las tres resoluciones. ¿Cómo hacemos el cálculo de ese salario? Lo primero que hay que recordar, que no es un salario promedio, que es un salario mínimo. Eso es muy importante y sobre todo también a muchas personas que trabajan en trabajo doméstico, que no es que si usted ganaba más de lo que es el salario mínimo, se le van a bajar el salario. Eso no es posible, eso es ilegal. Pero no por el trabajo doméstico, sino por trabajo y punto. Antes de estas resoluciones tampoco se podía. Lo que no había era la determinación de cuál es el mínimo de salario. Ahora, ¿cómo se calcula? Calculamos por hora. Se comienza a calcular por un escenario de salario al mes. Porque en el trabajo doméstico, coloquialmente está lo que hay, el trabajo con dormida y sin dormida. Exacto. El Código de Trabajo establece unas reglas particulares para el trabajo con dormida, distintas a las del trabajo sin dormida. Pero eso no es nuevo, eso tiene 30 años. Eso pero no lo sabemos. Correctamente, porque el reconocimiento de los derechos y también el reconocimiento de los derechos estaba en una segunda o tercer plano, históricamente. Bien. Entonces, el Comité Nacional de Salarios tiene la facultad, que recordemos que es un órgano tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores, tiene la facultad de establecer salarios mínimos con una cantidad de detalles que ahora no vale la pena entrar. Y en esas conversaciones y negociaciones se llegó a un entendimiento de que para una persona que trabaja en trabajo doméstico, al mes tendría un salario de mínimo, de 10,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que cuando revisamos el mercado laboral en trabajo doméstico en la República Dominicana, ¿qué arrojan los números? Que menos del 10% del trabajo doméstico en la República Dominicana es trabajo con dormida. ¿Menos del 10? Menos del 10%. ¿En serio? A nosotros también nos llamó la atención. Menos del 10. Menos del 10% en la República Dominicana. Que nos llamó la atención igualito que usted ahora. ¿Qué significa eso? Eso significa que la concepción que algunos teníamos de lo que era el universo del mercado laboral en trabajo doméstico ha ido cambiando. Ha cambiado. Ha ido cambiando con las diferentes situaciones sociales que se producen, la complejización de las relaciones comerciales también, la disponibilidad de los recursos para las viviendas y muchísimos otros factores. Pero bueno, ¿cuál es el salario mínimo para las personas que no son trabajadores continuos? Es decir, que no trabajan todo el mes con un solo empleador. Ahí se calcula, de ese número mensual, se calcula por día y de ese cálculo del día se calcula por hora. Por hora, ok. O sea, se va reduciendo el tiempo. Entonces, esa era una de las preguntas recurrentes. Yo creo que hay que traerle más agua al pobre ministro. Sí, esto es largo. Y esperemos que comiencen a hacerle preguntas. Con gusto. Ok, ¿qué ocurre? Que una confusión socorrida era que si tú trabajabas 2 días a la semana en mi casa, yo tenía que pagarte 10,000 pesos. No, exacto. Es una confusión socorrida y aclaramos aquí que eso no es así. No es así. No, eso no es así. Ok. Entonces, ¿podríamos hablar de un salario mínimo a partir de un cálculo por hora? O sea, que sí, un empleado doméstico debe ganar un mínimo de tanto por hora. Así es que debe ser calculado. Es así. Ok. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, si el salario mensual mínimo, repito, es 10,000 pesos, ¿cómo se lleva eso a días? El propio código lo señala cómo. Dice, el monto de salario mensual mínimo se divide entre 23.83. ¿De dónde sale ese número? Ajá.
23.83 es lo que el Código de Trabajo señala como el periodo de tiempo laborable de un mes de 30 días. 23.83. Ah, días, claro. días. Sí. Primero, porque es que me fui ahora, me fui a las 40 horas. Vamos por fase. Primero mes, luego días, después horas. Después horas, ok. Eso arroja un número, ahora mismo no tengo calculadora ni recuerdo exactamente, pero es 10.000 entre 23.83, da ese número, creo que son como 400 y pico. Vamos a ver. 400 y algo, si eran 400 y algo. 419 creo. Y pico, casi 420, si mal no recuerdo. Por ahí está la calculadora que está haciendo la función. Ese número entonces del salario por día, salario mínimo. 419,63, 420. Vamos a redondearlo ahí. 420. Esos 420, que es por jornada, por día, tenemos entonces, si queremos saber el cálculo por hora, 420 entre 8. Ok. Porque la jornada es de 8 horas. Que la jornada es de 8 horas. Exactamente. Y da un número bastante bajito, por cierto, de 52 pesos. 52 pesos. La hora, que es el salario más bajo de la República Dominicana. El doméstico. Ese que usted acaba de calcular por hora. Más bajo que el jornalero. Sí. Más bajo que el jornalero. Sí. Si tú te pones a calcular lo que paga el mercado a un empleado doméstico, lo divide a lo que dice la ley, sale muchísimo más económico. Por ejemplo, yo pago entre 800 y 1,000 el día. Según ese cálculo, gana muchísimo menos por día. Por eso es que, repito, es salario mínimo. Ahora, aprovechando esa interjección, ¿cuál es el mercado? El mercado no es ese y no debe ser ese porque ese es el mínimo. El mercado general, obviamente, por áreas del país, el mercado varía. Por supuesto. Claro. El mercado general es muy por encima de eso, muy por encima de eso. En la mayoría de los lugares del país en donde existe importantes números de trabajadores domésticos. Entonces, lo primero es, eso es mínimo. Hay muchas personas, y uso el término en femenino porque la mayoría son mujeres, muchas trabajadoras domésticas que no van a aceptar trabajar por el salario mínimo porque el mercado le ofrece más y por oferta y demanda va a tomar un empleo. Y el tema de los beneficios. Pero antes de eso, y discúlpeme, porque es algo que incluso se hizo una llamada y varias personas llamaron. Muchos piensan que esa ley del trabajo doméstico solo implica a las mujeres del servicio. No incluye jardineros. Ya lo estuvimos aclarando mientras tú no estabas. Pero él estaba, ese señor que llamó en específico, él hablaba, por ejemplo, si yo soy chofer o soy jardinero en varias casas, que no llega a 8 horas de trabajo, por ejemplo, ¿cómo él puede beneficiarse para que le suban el salario a él y recibir esos beneficios? Si él, como quien dice, chiripero en varios sitios. Los beneficios los va a recibir como quiera y eso es parte de lo que venimos conversando en esa dirección para llegar justamente hasta ahí, que es una de las cosas más importantes de los beneficios, no solamente para el trabajador, que obviamente los hay, sino también para los empleadores. Y los explicaré cuando lleguemos a esa parte, sobre todo de la seguridad social. Entonces, sí. Porque hay que buscar en las dos caras. Efectivamente. ¿Cómo me beneficio yo? Y lo de los contratos y también. Particularmente en el caso de asumir un seguro de riesgo laboral, yo como empleadora me estoy cubriendo. Por supuesto, por muchísimas razones. Pero antes de llegar a la parte de seguridad social, seguimos con la parte laboral y de porque salarios. también quiero saber si no hay una doble tributación. Ahí vamos. ¿A partir de qué sucede? Y tomando el ejemplo que decía, yo señalaba hace un momento que menos del 10%, cerca del 8% del trabajo doméstico en la República Dominicana es trabajo sin dormida. En eso se incluye personas que van y vienen diariamente o personas que trabajan con varios empleadores. Exacto. Por 2 días aquí, un día allá, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. El mecanismo de conocer cuál es el salario mínimo aplicable, lo acabamos de explicar. Usted parte del mensual, lo lleva al diario y lo lleva a la hora. Pero repito, eso va a ser el mínimo. Ustedes saben, tanto o más que yo, que no está pasando. Que lo que va a suceder es lo que está sucediendo, que el mercado paga más que el mínimo. Exacto. Que es como debe ser. Exacto. Por eso el mínimo no es el objetivo. Bien. Entonces, entramos ahora a la tercera de las 3 resoluciones, que es la de seguridad social, que es la que tiene más componentes con detalles que es bueno explicar. Recordar que la seguridad social tiene esencialmente 3 grandes pilares. El tema de la salud, riesgos laborales y pensiones. Con este tema tuvimos que trabajar también mucho y ser flexibles y creativos,
Porque de manera directa los regímenes que la ley establece de seguridad social son un poco encuadrados. Son rígidos. Rígidos, gracias. Entonces logramos construir un mecanismo especial, piloto, que entendemos es parte del contributivo subsidiado para crear eso y desarrollo. Normalmente las contribuciones a la seguridad social están condicionadas a un porcentaje del salario. Pero ese mecanismo para el trabajo doméstico no es posible. A ver. ¿Por qué? Porque si usted trabaja con 2 o 3 empleadores, por ejemplo, un porcentaje de cada uno de ellos iba a ser muy difícil poderlo materializar por la operatividad. Entonces el objetivo no es simplemente tener unas regulaciones y que quien quiera... No, el objetivo es poder proteger a esos trabajadores y trabajadoras. Y para que eso suceda tenemos que emitir mecanismos que sean de fácil o de no tan difícil materialización. Pues eso es lo que me pregunto. O sea, si tiene 3 trabajos, exacto, tiene 3 seguridad social. Cotiza, en vez de ser un porcentaje, hemos acordado una tarifa fija. ¿Cuánto es la tarifa fija? Para esos 3 trabajos. Para cada uno de ellos. Para cada uno de los trabajos. Aunque sea uno, que sean 2, que sean 3, que sean 4. Okay. Una tarifa fija. ¿Cuál es la tarifa fija? Una tarifa muy baja. Una tarifa de total, entre lo que aporta el empleador y lo que aporta el trabajador, de 600 pesos al mes. ¿Y a quién yo se lo voy a pagar? A la Seguridad Social, y ahora lo explico. 600 pesos al mes. De esos 600 pesos al mes, 570 le corresponden al empleador y 30 le corresponden al trabajador. Pero que no son deducibles del sueldo. Del sueldo no, de la contribución a la Seguridad Social sí. El empleador se convierte... Perdón, sí, claro que sí. O sea, yo se lo voy a deducir del sueldo al empleado. Eso es parte de la contribución de Seguridad Social. Claro, esa es su contribución. Claro, el empleador es agente de retención y es quien paga. Ok. Correcto. ¿Y están de acuerdo los trabajadores? Sí, eso fue consensuado. ¿Ellos estuvieron de acuerdo? El Consejo Nacional de la Seguridad Social está compuesto por múltiples actores, entre ellos el sector de los trabajadores. Claro que sí. Acuérdense que la contribución a la Seguridad Social es de las 3 partes, y en este caso incluyendo al gobierno, porque el gobierno también pone una parte de la contribución. Por eso se logró que la tarifa sea tan baja. Entonces, un trabajador o una trabajadora, vamos a suponer, trabajo doméstico que plancha, trabaja en 3 o 4 casas a la semana, por ejemplo. Idealmente debe formalizarse en todas sus relaciones laborales y va a aparecer inscrito los empleadores y la trabajadora en esas 3 y 4 empleos, en donde tendrá la compensación salarial que hayan acordado, que no puede ser menos que el mínimo, y se contribuirá por cada uno de esos empleos. Ahora, ¿qué tan amable es la plataforma donde el empleador va a registrar ese empleado? La plataforma todavía no está disponible. Estamos construyéndola para que sea lo más amigable posible. E incluso estamos haciendo todos los esfuerzos, el Ministerio de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, todos los actores de la Seguridad Social, para lograr que además de que sea amigable, se pueda hacer a distancia, no tener que ir presencialmente si no se quiere, también se pueda inscribir el mecanismo de pago de manera recurrente y no tener que estar pensando en un traslado mensual para hacer unos pagos. Pero eso todavía no está desarrollado. Eso están trabajando en proceso de desarrollo. Las 3 resoluciones que hemos hablado establecen las 3 una vacatio legis de 3 meses para poder completar todo este tipo de cosas y otras cosas más para que pueda tener eso. ¿El objetivo cuál es? Que el ciudadano pueda ingresar en una plataforma y en esa única plataforma poder registrar tanto lo que se necesita saber del Ministerio de Trabajo como de la Tesorería de la Seguridad Social. Voy a seguir en un solo paso. Voy a seguir preguntando. ¿Qué pasa con la rotación? Porque es un personal que rota mucho. O sea, hay empleadas que pueden durarte como una semana, como 2 días, como varios meses. O sea, ¿a partir de cuándo empezamos a tributar y darle esos beneficios? ¿A partir de los 3 meses como en una empresa? ¿A partir del primer día? O sea, ¿cómo sería ese proceso? Bien, lo primero que no es tributación
es aporte de la seguridad social. Aporte, ajá, perdón. Porque eso cae. De hecho, el registro en la tesorería se está haciendo distinto y aparte, porque es un régimen distinto de los otros. Ministro, nosotros estamos pensando como que todo el mundo tiene capacidad para hacer eso. No. Estamos pensando como que todo el mundo tiene capacidad para hacer eso. Hace unos meses yo hablaba de las dificultades que tenían adultos mayores en España, particularmente, con el bloqueo que supone el manejo de tecnología. Pero entonces, es un poco... saber cómo puede ocurrir eso. Yo en mi casa, una persona adulta mayor que no tiene la facilidad de tecnología, tengo una persona que me ha estado acompañando durante toda mi vida, ¿cómo yo me voy a hacer para eso? Claro. Es un poco lo que se parece a los famosos $10 de la tarjeta. La primera pregunta que hacía, el Código de Trabajo señala esas... cuando se detonan esos derechos para todo tipo de trabajo. Claro, para trabajo doméstico son derechos distintos, como he mencionado, porque la relación laboral no es como una empresa. No. Bien, sí, efectivamente hay un gran reto, por supuesto que sí, pero déjame decir algo más. De ese universo de tantos y tantas mujeres en el trabajo doméstico, vamos a ser realistas. No es verdad que en un año, por ejemplo, se van a formalizar todas las personas. Eso no es realista. Tenemos que ir avanzando. Es más, hay otro problema. ¿Cuánto tiempo tenemos entonces para esa formalización? Hay otro problema. ¿Y si hay alguno que no se quiere? Trabajadoras domésticas que para ejercer el trabajo doméstico tienen que contratar a trabajadoras domésticas. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Efectivamente. Y voy por ahí mismo. Eso debe aplicar para ella también. Esta es una pregunta de una directora de recursos humanos. Ella pregunta. ¿De una casa? No. Okay, ella es directora de recursos humanos de una empresa muy grande, muy grande, con una planilla de casi 3,000 empleados. Ella pregunta, ¿qué va a pasar con los subsidios? Pero vamos a preguntarle a ella, que sabe más cosas que yo. ¿Qué va a pasar con los subsidios? Es una gran pregunta porque nos permite dar una serie de ventajas. Déjeme a publicidad para que usted tome un poquito de agua y nosotros podamos contestar el teléfono. Vamos a publicidad, ya volvemos. Ay, este ministro. Ay, señores, por aquí entre usted y yo, aquí entre usted y nosotros. Se salvó porque es buen mozo. No, mi amor, le sale un bandido al ministro. Te buscaré. Bandido. Claro que le sale un bandido al ministro. Sí, el ministro está durísimo. Esa es la realidad. Póngame la canción. Búscamela, Joan. Mira, se vería bien como... Mira, como presidente. No, que presidente. Se vería bien. No, muchacha, presidente. Pero mira, lo puso coloradito. Es buen mozo. Le sale un bandido al ministro. Le sale un bandido al ministro. Ay, ministro, como que usted no sabía que usted quita su suspiro y mucha gente dice, qué bueno está el ministro. ¿Usted no sabía eso? Pues yo se lo informo. Yo acabo de mandar una foto suya en un grupo y hay gente que está diciendo, mire, se la voy a leer. El mejor atributo del gobierno es el ministro. Sí, bien, el ministro. Vivimos en una bien, el ministro del colegio sexual. ¿Usted tiene Instagram? Yo, sí, pero yo... El ministro, el Instagram. No, eso es público. ¿Es público? Claro. Pero mira, se puso coloradito. Él tiene que tener un club de fans. Él tiene que tener un club de fans seguro. Claro que sí. No, pero hay que ser... Dale, Ámbar. Está buen mozo. Dale, Ámbar. Ministro, mire, le sale un fax de bandido. Hay un fax que salió diciendo que usted se ve muy bien. Claro que sí. Déjeme explicarle, ministro. Beba agua, refresquese, ministro. Beba agua. Déjeme explicarle. Ser buen mozo conlleva mucho trabajo. Déjeme explicarle, ministro. Y es al ministro, no a Luis Miguel, es al ministro que se lo estoy diciendo. Déjeme explicarle. Nosotros salimos a la calle y hay un colirio visual. Oye, no hay mucho eso en este refresca país, ¿no? Los ojos. ¿Usted es un colirio? Un coliriazo. Le vamos a poner una plaza, la plaza del colirio. Una pausa comercial, una cosa. Ya acabamos. Mira esa sonrisa. Mi amor, tenemos que... Le sale un bandido. No puedes repetir a los patrocinadores. No, ya. Vamos a liberarlo. Pero le sale un bandido, ¿verdad que sí? Mira, le sale un bandido. La verdad es que usted no le hicimos un piquete, las dueñas de hogares de familia, porque usted se ve bien y le lo chanceamos. No, pero si hubiese sido otra persona... Vamos al teléfono para que respire. Hay llamada al ministro. Claro, ministro. Ay, Dios mío. Diga, hay llamada al ministro. No podemos dar informaciones también positivas a propósito de aquello.
Hola, aló. Esto no puede ser tan serio. Díganos. Tienen que hacer un casting entre tus oyentes a ver a quién le sale la canción también, pues no solamente es al ministro. Muy bien. ¿Cómo fue? No, mi amor, que le sale un te buscaré bandido al ministro. Segurito que sí. Claro que sí. Hola, aló. Es el ministro de Camps que está con nosotras. Hablamos del tema del trabajo doméstico. Hola. Soy las chicas que cuando le mate la curiosidad como a mí, ella nada más se tiene que ir a la parte de video y darse su dosis de colirio de una vez en la aplicación. Miren, le mandaron una canción. Digo, ministro, no usted duro. Le mandaron a decir. No me desvirtúe en el tema. Hola. Pregúntale al ministro a quién fue que le picó un ojo, que le estaban haciendo una entrevista. ¡A mí, por supuesto! ¡Aló! Hola. Por seguimiento Buenas cercano. tardes. Buenas. Estaba en serio. Sí, dos preguntas. La mayoría de los servicios tienen la tarjeta Supérate. Muy bien. Habíamos hecho esa pregunta de qué va a pasar con los subsidios. Esa es una Y pregunta. la segunda es, las que ya están, por ejemplo, en una ARS, en Senasa, y quieren permanecer ahí, ¿pueden permanecer ahí? Esa es la segunda. Gracias. Muchísimas gracias. Respire, ministro, respire. No, por lo menos en este tema sí puedo responder. En los otros no más puedo avergonzarme. Que por cierto, Bien. Senasa está muy bien. Qué bueno, así Muy es. bien. El director Jacín está haciendo una gran labor. Sí. Miren, la primera pregunta es sobre los subsidios del Estado. Exacto. Ha habido una información errada que venimos a aclarar. De hecho, hasta yo mismo la pensaba y me la aclararon hace meses. De que cuando se formaliza el empleo se pierden los derechos a acceder a subsidios del Estado. Eso no es cierto. Ok. El solo hecho de que se haya formalizado un empleo no significa que la persona pierda los subsidios. No, señor. Ok. El SUIBEN y Supérate tienen un protocolo en el que se identifican varios factores para determinar la pertinencia o no de los subsidios para un beneficiario. Ok. En cuanto a los empleos, la formalización no es un criterio de eliminación de ese beneficio. No son incompatibles. Al contrario. Ok. Al contrario, pueden potenciarse. De hecho, tampoco es verdad que por un salario cualquiera se pierda eso. No, hay que ganar más de 25,000 pesos. Ok. Que es uno de los componentes que tampoco es el único. Conversaba con Gloria Reyes sobre eso hace meses y me explicaba todos los detalles y me decía que una persona que puede tal vez ganar más de eso, pero tiene una serie de condiciones adicionales, no tiene por qué perder el apoyo del Estado. Entonces, todo eso es lo primero. Y lo segundo, que usted me preguntaba, si una persona, bueno, ¿qué pasa? A propósito del comentario de Ámbar, que Senasa está muy bien. Recordemos que antes de que se cerrara el año 2020, en apenas 4 meses de gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader ¿se había registrado 2 millones? Adicionó 2 millones Exacto. adicionales, valga la redundancia, de afiliados al régimen subsidiado que lo administra Senasa. Hoy día, cerca del 98% de la población dominicana tiene cobertura de salud de la Seguridad Social, ya sea por el régimen contributivo o ya sea por el régimen subsidiado. Ahora, ¿por qué es beneficioso para tanto el trabajador como el empleador de trabajo doméstico que se registre en trabajo doméstico si es lo que hace, aunque tenga una membresía de régimen subsidiado? Porque esta formalización de empleo tiene otros beneficios que no tiene el régimen subsidiado. Ok. Recordemos, como decía, que la seguridad social tiene 3 grandes pilares: salud, riesgos laborales y pensiones. Pensión, exacto. Y lo que se conoce como Senasa o Senasa subsidiado, que es muy bueno y mucho mejorado en esta gestión, se refiere solamente a salud. No habla de riesgos laborales ni de pensión. Pero incluso en salud es mejor. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tiene el subsidiado, pero adicionalmente a eso, ¿qué tiene? Tiene acceso a medicamentos en farmacias sin copagos, óigase bien, y también tiene acceso a emergencia en cualquier centro de salud de la red de Senasa sin copago. Sin copago, ok. Además de lo que ya se tiene en el subsidiado. Pero además, ¿qué tiene también? Tiene los subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común, que eso es beneficioso obviamente para la trabajadora, pero también para el empleador. ¿Por qué?
Históricamente... Sí, esa es la parte. ¿Cómo se beneficia el claro, empleador? Una trabajadora que quedaba en estado de embarazo y llegaba el momento de que se veía necesario tomar una licencia por esas razones, ¿cuál ha sido lamentablemente la práctica generalizada? Obviamente siempre hay excepciones. Que el empleador a veces se ve en la necesidad de terminar la relación laboral porque no tiene tal vez los recursos para seguirle pagando a esa trabajadora durante el periodo de licencia y contratar a otra persona que pueda hacer las funciones que durante... tiene ese pago. Es un costo adicional. A través de la formalización recibe un subsidio de maternidad y lactancia el empleador para que pueda seguir pagándole a su trabajadora doméstica en licencia de maternidad, lactancia y enfermedad común durante el periodo de la licencia y contratar a otra persona y el costo no se le duplique. Y eso es beneficioso para la trabajadora también porque no se ve en una situación de vulnerabilidad de perder el empleo por el solo hecho de procrearse o de enfermarse. Entonces eso es beneficioso para los dos. Ok. Sí, porque esa es una de las grandes interrogantes. Estamos hablando de los beneficios para la empleada, pero no hablamos de los beneficios para el empleador. ¿Y qué es lo que siempre se ha quedado en el ánimo colectivo? Que el Código de Trabajo siempre protege al empleado y desprotege al empleador. El Código de Trabajo que tenemos dio un giro importante del Código de Trabajo anterior y giró en torno a mejorar las protecciones del trabajador, efectivamente, porque en las relaciones laborales la negociación está muchas veces condicionada por la posición dominante económica de uno de los actores, que generalmente es el empleador. Y por eso los códigos de trabajo generalmente buscan equilibrar un poco ese espacio. Pero hay algunos aspectos que también hay que tomar en cuenta para mejorarlo. En este ámbito también de seguridad social, ¿en qué otros aspectos cubre? Decía salud, que ya lo hemos mencionado, ahora y subsidios, que también lo hemos mencionado, y ahora hablamos brevemente de riesgos laborales. Imaginémonos que una trabajadora doméstica que desempeña funciones, por ejemplo, de cocina, en una casa, se quema o explota una olla de presión o lo que sea de esa naturaleza. En el día de hoy e históricamente, ¿cuál ha sido la situación? Como que ella resuelva y que acude al empleador para que le asista. Puede el empleador tal vez asistir en mayor o menor proporción o puede tal vez no tener la capacidad o el deseo de asistir. Pero independientemente de eso, es una situación que se presenta. Pero usted sabe también lo que es accidente laboral. Cuando una persona va desde su casa hacia el trabajo o desde el trabajo hacia su casa, eso se llama accidente de tránsito en trayecto de relación laboral y por lo tanto se computa como riesgo laboral. Exacto. Antes de estas acciones que hemos ido materializando, ese riesgo recae obviamente en el trabajador que se accidenta, pero en el empleador, a quien recurría también o recurre el trabajador para asistencia. Empleador, necesito que me pasó este accidente, necesito. ¿Qué pasa ahora con esta formalización? El trabajador tiene cobertura del 100% de las atenciones médicas ocasionadas por accidentes laborales. Pero en la red de SENASA. No, total. Total, porque esas atenciones médicas no la da una ARS, sino la da el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que tiene esa función. Entonces, pero incluso si lamentablemente por ese accidente laboral la persona quedó con una condición reducida de poder trabajar, una discapacidad, aunque sea parcial, tiene también una pensión por discapacidad de accidentes laborales total por el IDOPRIL. Pero Dios no lo permita. Por un accidente laboral la persona falleció. Existe una pensión de supervivencia por accidentes de riesgos laborales. Todo eso obviamente es a favor del trabajador, pero también a favor del empleador. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de responsabilidad civil porque la olla, siguiendo con el tema de la olla de presión, estaba defectuosa. Y es una responsabilidad también de proveer las herramientas de trabajo en condiciones adecuadas. Entonces, eso también es beneficio para las dos partes. Y la tercera columna de la seguridad social, que es pensiones,
También hay beneficios, obviamente, principalmente para el trabajador, en donde hay una ruta de acceso más sencillo a las pensiones solidarias que otorga el gobierno, pero también tiene la posibilidad de tener los seguros de pensiones de supervivencia y de discapacidad, ya no por accidentes de trabajo, sino por condiciones distintas a los de accidentes de trabajo. Nosotros no hemos tocado el tema de TCS, de la tesorería. Claro. Cuando decíamos, ¿cómo hacemos este registro? Para esos temas, decía yo al principio, hace un ratito, que estamos concluyendo un proceso de facilitar la afiliación. Inclusive mencionábamos que si no se quiere hacer presencialmente, se puede o se podrá hacer de manera virtual con un formulario sencillo que permite el registro. Ahora bien, estas cosas que hemos hablado hoy aquí y muchas otras cosas más deben darse a conocer con lo que esperamos que en algunas semanas pueda comenzar a salir una campaña de información y educación que debería concluir con una campaña de afiliación y aclarando dudas. Voy por ahí. Por eso yo decía que el proceso de formalización no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y los países, que son ya muchos en Latinoamérica, si no casi todos, faltan pero menos, es un proceso constante. ¿Es obligatorio, fundamental, no negociable la existencia de un contrato laboral? No, es preferible. Preferible. Es preferible, pero no es una condición sine qua non. Porque, por ejemplo, yo tengo una relación con una persona que trabaja en mi casa, pero no nos formalizamos, porque esta persona prefirió mantenerse en el esquema anterior. Ocurrió algo. Esta persona pierde derechos si viene a hacer un reclamo por ante el Ministerio de Trabajo, o no pierde derechos. Sí. En la parte laboral, ya no de seguridad social, que es lo que usted me está preguntando, la existencia de un contrato escrito no es obligatoria. Ok. En el derecho laboral existe el concepto del contrato realidad. Y el solo hecho del encuentro de voluntades, aunque haya sido verbalmente acordado, hace que exista una relación laboral. Y obviamente con la práctica también. Eso no reduce los derechos de las partes a reclamar ante cualquier autoridad, claro. Porque es preferible escrito, y cuando decía un formulario es porque en esa plataforma se constituirá en contrato ese formulario. Entonces usted simplemente va a llenar una serie de cosas. Si quiere agregar observaciones muy particulares, podrá hacerlo, pero no es que usted va a tener que ponerse a hacer un contrato con un abogado. Y usted tiene que buscar un abogado, ni tiene que buscar un contable, ni nada de eso. Es fácil a la ciudadanía, lo más accesible posible. ¿Por qué es preferible? Porque mientras más claras las cosas, mejor las relaciones. Exacto. Y además, tanto de un sector como del otro, hay casos de abusos. De un sector y del otro. De ambos sectores. Ciertamente, sí. Hay casos de abusos. Y la claridad que deberá permitir un formulario tipo contrato es que esos casos se reduzcan con miras a eliminar. Entre otras cosas, tú saber dónde está la persona que tú empleas, porque eso no es algo que nosotros tenemos, eso no es un conocimiento que tenemos. Por ejemplo. ¿Tú no tienes información de esa persona? Por ejemplo. Y otro de los elementos que señala ahí, a propósito de las informaciones, es que se prohíbe en la regulación, en la normativa regulatoria, se prohíbe que las agencias de empleo de trabajo doméstico le resten a las trabajadoras domésticas como cuota por esa intermediación parte de su salario. ¿Qué pasa? Claro, a veces es más que el primero. Entonces eso ya se encuentra prohibido. ¿Lo voy a dejar que se vaya? Te voy a dejar que se vaya. ¿A usted? Muchísimas gracias. ¿Quiere volver? Bueno, yo tengo que volver, pero... Bueno, no puedo prometer que no va a haber bandido. No lo puedo prometer. O sea que, partiendo de esa premisa, usted decide si vuelve. Muchísimas, para mí verdaderamente un placer y un honor compartir con ustedes. Gracias por la amabilidad. Espero que esta conversación haya brindado muchas aclaraciones. Evidentemente siempre habrán preguntas, algunas repetidas, otras nuevas, y vamos a seguir trabajando para llevar informaciones. Tal vez como mensaje final. A modo de cierre, sí.
¿Hay una campaña que soporta todo esto? Vendrá una campaña. Okay. Pero recordemos, señores, que agotamos un proceso de diálogo social amplio de meses y ciertamente siempre es mejorable cualquier solución, pero lo que era imposible era seguir como estábamos. Como ustedes se han ido dando cuenta, y la práctica lo demostrará en los próximos meses, a partir de los próximos meses, no va a ser una situación de un tema traumático. Las relaciones se van a mantener muy similares a lo que ha sido históricamente, pero con el reconocimiento de derechos de ambas partes y mejora de las condiciones de todos los actores. El sector gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, está llevando su labor de manera de llevar más paz social, reconociendo los derechos de las partes, pero construyendo una sociedad sustentada en derechos y reconociendo las habilidades de cada uno de los actores. Lo que pasa es que es inherente a la naturaleza humana la resistencia a los cambios, definitivamente. Antes de terminar, y ya no al ministro, Luis Miguel, ¿qué tanto te está pareciendo a tu papá? Bueno, yo quiero agradecer ese comentario. ¿Qué tanto? O sea, tienes unos gestos de tu papá impresionantes. Muchas gracias, Olga. Gracias, Luis Miguel. Quiero despedirme de ti de una manera coloquial, no tan formal, porque la verdad es que ha sido una conversación sumamente agradable. Yo espero y aspiro a que nuestro medio haya sido un vehículo efectivo para la transmisión de esta información, que es información muy necesaria. Yo espero que efectivamente nosotras hayamos podido ser un vehículo que permita mayor difusión y reiterarnos a la disposición de tu ejercicio cada vez que haga falta comunicar cosas para que podamos entender mejor. Siento que lo ha sido en esta oportunidad, igual que siempre, y te agradezco profundamente la disposición que siempre también has tenido y que reiteras, porque lo que estamos haciendo es un servicio público y parte fundamental del mismo es poder llevar información a las personas. Gracias. Y este espacio, con la credibilidad que tiene, con el equipo que lo dirige, pues no creo que tenga quien lo supere. Gracias al ministro Luis Miguel de Camps, que ha estado con nosotras en la tarde de hoy. Esperamos que se hayan disipado algunas dudas, porque dudas van a seguir existiendo, y nos acercamos y preguntamos. Lo único que puede pasar es que la respuesta no nos guste. Gracias al ministro de Camps, gracias a ustedes por habernos acompañado, a los compañeros del Sol de la Tarde que nos ceden un minuto más, gracias también. Nos juntamos con ustedes mañana. Por favor, quédese con los compañeros del Sol de la Tarde.